Bien, vamos entonces a comenzar nuevamente con esto de la simulación en VHDL en el software Model Sim. Espero pues que ya se hayan podido descargar el software. Recuerden que yo les pedí que hayan actualizado y que se copien el documento de la licencia dentro de la carpeta en la cual instalaron el software, si no, no van a poder simular. Entonces es importante que hayan actualizado el software en primer lugar, es decir, que se hayan descargado el nuevo instalador que yo les envié, y aparte de ello pues que hayan copiado el documento licencia. También es importante, ¿no? El documento licencia, que lo hayan pegado dentro de la carpeta del software. ¿En dónde encontraban esta documentación? Pues ustedes ya saben, en la carpeta que yo les compartí tenemos una carpeta que dice ahí software. ¿Listo? Entonces en el software se descargan el archivo del Model Sim, que es el instalador, instalan, y luego el archivo que dice Student License lo copian dentro de la carpeta en donde se instaló el programa, ¿no? Ustedes ven que aquí tenemos el Model Tech y aquí debe estar pegado el documento ese que dice Student License, que es este de aquí. ¿Listo? Eso deben ya tenerlo listo ustedes. Ahora comenzamos nosotros con el Model Sim, ¿no? No sé, aquí pasó un problema, me salió un error. Y ahora pause. Tenemos aquí ya el software, ¿verdad? Bueno, aquí nos sale que no es posible abrir un documento. Obviamente no es posible abrir porque yo ya borré esa carpeta con puerta FB. De hecho, ustedes pueden ver que en mi carpeta yo tengo precisamente una que dice simulaciones VHDL, pero no hay nada porque yo precisamente borré. Entonces vamos a comenzar a trabajar y vamos a hacer un ejercicio que veamos cómo lo vamos a resolver, ¿no? Vamos a hacer de hecho hoy unos 2 o 3 ejercicios de simulaciones en VHDL. Entonces para ello voy a abrir el módulo en el cual nos hemos estado guiando y nos venimos por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué les parece si hacemos de este ejemplo, no? El ejemplo número 6, que dice describir mediante ecuaciones booleanas el circuito mostrado a continuación. Es decir, yo debo diseñar una programación en VHDL que me permita simular el comportamiento de este circuito combinatorio. Es decir, tengo cuántas entradas: A, B, C y D, 4 entradas. Tengo una compuerta NOR, OR, una compuerta OR, una compuerta AND y una compuerta XOR. Y obviamente tengo una salida. Entonces vamos a ver cómo sería la programación de este circuito. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Entonces abrimos el Model Tech, el Model Sim. De hecho este de aquí también lo voy a cerrar. Voy acá al Model Sim y voy a generar un nuevo proyecto. File New Project. Listo. Le voy a crear en la carpeta que yo me creé como simulaciones VHDL. Entonces ustedes también pueden crearse una carpeta que se llame así, simulaciones VHDL. Yo le tengo en mi Dropbox. Ustedes le pueden poner en el lugar que ustedes deseen. Yo le tengo aquí esta carpeta, simulaciones VHDL. ¿Sí? Le pongo ahí aceptar. Y el nombre que le voy a dar va a ser ejemplo 1.
¿Ya? Ejemplo 1 y le pongo OK. Listo, ya tengo ahí el proyecto. Y voy a crear un nuevo archivo, debido a que aún no tengo nada, ¿no? ¿Qué nombre le voy a dar a este archivo? Pues pongámosle circuito combinatorio, circcom, pongámosle, ¿ya? Porque es un circuito combinatorio, ¿no? Entonces, circuito combinatorio, ¿ya? Circcom, así se va a llamar mi archivo. Y le pongo OK. Listo, y de hecho este ya le puedo cerrar. Y ya está aquí creado mi archivo circuito combinatorio con extensión BHD, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es a editarlo, clic derecho, voy en editar y se me va a desplegar acá mi editor de texto para yo poder ir poniendo mis líneas, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzábamos una programación en BHDL? Primer paso, debíamos comenzar describiendo las librerías, ¿se acuerda? ¿Cuál era la primerita? Pues era una library y triple E, punto y coma para cerrar declaración, ¿verdad? De hecho, para irnos guiando, vamos a restaurarle hacerle una pantalla pequeñita, porque como recién estamos aprendiendo, pues siempre necesitamos una guía, ¿no? Una guía para la programación. Entonces esa guía nosotros la tenemos aquí, ¿ya? Entonces ya tengo declarado mi primera línea, que es la librería. En segundo lugar, o la segunda línea, ¿qué debía hacer? Pues yo debía declarar o llamar el paquete que yo voy a utilizar. En este caso, pues comenzamos expresando la palabra declarada o la palabra reservada use. Seguido, pues teníamos que escribir el nombre de la librería. Entonces la librería era IEEE. Punto. Luego teníamos que colocar el nombre del paquete. ¿Sí? El nombre del paquete es std-logic, ¿no es cierto? _1164.all, ¿de acuerdo? Y punto y coma para cerrar la declaración. ¿Ya? Eso es las partes en las que yo declaro la librería, ¿no? Y voy a ir comentando para que ustedes también se vayan guiando, ¿no? Déjenme ver acá una cosita nada más. Ya, estamos bien hasta ahí. Entonces voy aquí a generar un comentario, pongo aquí declaración de librerías y paquetes. ¿Listo? Estas dos primeras líneas sirven para declarar librerías y paquetes. A continuación vamos a hacer la declaración de la entidad. ¿De acuerdo? Recuerden que las líneas que yo voy comentando, es decir, que comienzan con doble guión, no afectan a la programación, son simplemente comentarios, ¿ya? Entonces voy a comenzar con la declaración de la entidad. Entonces voy a poner entity, listo, así comienza la declaración de la entidad. Luego voy a poner el nombre de la entidad. Por lo general siempre debe llevar el mismo nombre del archivo, entonces le voy a poner circcom, ¿sí? Circcom, circuito combinatorio, ¿ya? Y luego le pongo la palabra is para comenzar a declarar. En esta parte, siempre que terminan en is las líneas de declaración, no es necesario que pongamos el punto y coma final, ¿ya? Dentro de la entidad, pues debo declarar los puertos que va a tener mi circuito. Entonces voy a poner port y con un paréntesis voy a empezar aquí a declarar dentro del puerto cuáles son las aplicaciones que yo les voy a dar tanto a mis entradas como a mis salidas, ¿no? Entonces yo veo que acá, según mi diagrama, tengo 4 entradas, ¿no? Que vienen a ser A, B, C y D. ¿Cómo declaro eso? A. Acá, pues. Pero ya se me movió acá.
aquí está. Ya, entonces yo digo que A, B y C, A, B, C, D, ¿sí? Todas esas dos puntos van a ser de tipo entradas, entonces ahí escribo in. Y luego pues se acuerdan que nosotros debíamos seleccionar el tipo de dato, que es bit. Ya, entonces yo le puedo poner ahí bit, porque obviamente ahí solo voy a poder ingresar ceros y unos. Ahora, hay una ventaja, ¿sí? Podemos dejarle así, ojo, no digo que esté mal, ¿sí? Y luego la salida, ¿cuál sería? F es una salida out y es de tipo bit también. ¿Listo? Y luego termino mi declaración con punto y coma. Puedo dejarlo así, ¿de acuerdo? Pero debemos aprovechar algo también. Nosotros estamos ocupando un paquete que se llama stdlogic, que es un paquete que ofrece mayores ventajas con respecto a los bits. O sea, no quiero decir que trabajen de otra manera, pero sí ofrece mayores aplicaciones que cuando yo solo pongo bit. Entonces, para no confundirles, nosotros podemos dejar la entrada A, la entrada B, la entrada C y la entrada D, que van a manejar los datos de tipo bit. O si no, en lugar de escribir bit, puedo escribir lo que es stdlogic, que es lo mismo. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarle así, con el stdlogic. Sin embargo, ustedes pueden dejarle con bit y probarle, pues y les va a dar lo mismo, ¿no? Como nosotros ya hicimos en la clase anterior un ejemplo en el que le dejamos bit, entonces bueno, no hay ningún problema. ¿Ya? Listo, hemos acabado ya la declaración de la entidad. ¿Qué me hace falta? Pues me hace falta cerrar la entidad. Obviamente yo cierro la entidad con la palabra reservada end y con el nombre de la entidad, entonces circ.com y obviamente punto y coma. Listo, ya hemos declarado la entidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la declaración de la arquitectura. ¿Sí? ¿Cómo comenzamos a declarar la arquitectura? Pues poniendo architecture, ¿no es cierto? ¿Ya? Siempre que se les ponga por defecto el color rojo, quiere decir que es una palabra reservada por el programa. ¿Listo? Entonces, eso ténganlo en cuenta para que ustedes lo puedan ejecutar. ¿Ya? Arquitectura, debo darle un nombre. Pues pongamos la arquitectura de ¿qué? Del circuito. No debe tener el mismo nombre que la entidad, ¿no? Por eso le pongo solo circuito. Arquitectura del circuito de off. Y aquí sí viene el nombre de la entidad. ¿Qué entidad estoy trabajando? Estoy trabajando con la identidad circ.comp. ¿Listo? Y luego le pongo is. Como termina en is, no hace falta poner punto y coma. ¿Sí? Luego viene la línea en la que yo empiezo mi programación, que yo la declaro con begin. Y aquí sí ya coloco la función de mi circuito, ¿no? Entonces, ¿cuál era mi circuito? Tengo que la salida F, ¿sí? La salida F va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? A la entrada A y B en una sumadora. Entonces, ¿cómo pongo eso? A or B, ¿sí o no? A y B van en una sumadora. Esto está en una XOR. Entonces pongo aquí XOR, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con la salida de una AND. ¿Y qué está ingresando a la AND? Está ingresando C, AND, B. ¿Listo? Y ya estaría ahí declarado mi... ha sido XNOR, miren. Ha sido acá XNOR. Bueno, dejémosle nosotros con XOR. No, pongámosle nomás XNOR. ¿Listo? Ya. Y ya tenemos aquí. Pero recuerden que para declarar nosotros igualdad en VHDL no hace falta solo escribir el igual, sino tenemos que escribir menor igual. ¿Listo? Entonces ahí está declarado y la programación en VHDL entiende
que cuando nosotros colocamos aquí menor igual, es prácticamente un igual, ¿ya? Aquí sería punto y coma, sin embargo le voy a dejar sin el punto y coma para que vean que al final eso me va a dar un error, ¿sí? Finalizo la declaración de la arquitectura pues colocando end y el nombre de la arquitectura, que se llama circuito, y punto y coma acá, ¿no? Entonces ya tendríamos aquí nosotros prácticamente diseñado ya la programación en VHDL. Vamos a compilar. Obviamente debería generarme un error de que no está encontrando aquí un punto y coma. Entonces lo que primero se debe hacer es guardar. Entonces pongo fill, guardar, o control S nada más, control S, ¿ya? Y está guardado, y lo que vengo aquí es a compilar. Listo, entonces miren, aquí me salió la compilación con un error. Entonces doy clic aquí y me dice que en la línea 13, cerca de la palabra near, hace falta un punto y coma. ¿Sí se dan cuenta aquí? Entonces, precisamente es el punto y coma que yo les había mencionado, que lo dejamos a propósito, ¿ya? Si yo vuelvo a compilar, no funciona. ¿Por qué? Porque cada cambio que yo haga, y antes de compilar debo guardarlo. Entonces pongo guardar o control S, y ahí sí vengo aquí a compilar. Y ya vemos que la compilación fue satisfactoria. ¿Listo? Vamos ahora nosotros a ver si funciona, ¿no? Hagamos el análisis. Como ya saben, nuestro pizarrón es el de acá. Ahora vémonos una tabla de verdad improvisada, ¿no? Solamente para ir comprobando de que mi circuito está bien. Entonces, ¿cuántas entradas tengo? Tengo 4 entradas, ¿no? Que vendría a ser la entrada A, la entrada B, la entrada C y la entrada D. 4 entradas. ¿Ya? Y tengo una salida, que es la salida F, ¿no? Esto de aquí solo lo estamos haciendo por comprobar. Entonces, ¿qué creen que ustedes suceda? ¿Qué creen que suceda si es que aquí ingresa 0, acá abajo ingresa 0, en C también ingresa 0, y acá abajo también ingresa 0? Es decir, en la combinación 0, 0, 0, 0, 0 en A, 0 en B, 0 en C y 0 en D, ¿cuánto tiene nuestra salida? ¿Ya? 0 OR 0, ¿cuánto sale? 0 mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Y 0 AND 0, ¿cuánto sale acá? 0 igual. ¿Ya? En una XOR, XNOR sería, ¿no? XNOR, aquí tenemos, miren. Entonces esta copiémonos y le ponemos acá en el Paint, que nos va a servir. ¿Ya? Entonces la tabla de verdad de una XNOR me dice que cuando las dos entradas es 0, a la salida voy a tener un 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el valor acá de la salida? Pues precisamente 1. ¿Listo? No vamos a hacer toda la tabla de verdad porque serían 16 combinaciones. Solo vamos a hacer algunas en específico, ¿no? Por ejemplo, voy a poner esta combinación yo. 0, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Como dije, no vamos a hacer toda la tabla de verdad, solamente algunas combinaciones. Entonces, ¿qué me dice aquí? A es 0, B es 1, entonces aquí en la B le pongo el 1, C es 0 y D también es 1. Entonces borremos este 0 de aquí y pongamos un nuevo 1 aquí. Y vamos llenando nuevamente los valores, ¿no? Aquí ya se reinicia acá y se reinicia acá. Entonces, 0 y 1 en una compuerta OR, ¿cuánto sale? 0 y 1 en una compuerta OR es 1, ¿verdad? Es 1 ahí.
Y luego 0 y 1 en una compuerta AND. ¿Cuánto es? 0, ¿verdad? ¿Y qué pasa si en una XNOR ingresa un 1 y un 0? Venimos acá, un 1 y un 0. En la XNOR sale 0 también. Entonces aquí ponemos precisamente 0 el resultado de la salida. Y vamos a probar una combinación más. ¿Les parece? Una combinación más, cualquiera. No vamos a llenar los 16, ¿no? Vamos a hacer el 1, 1, 1, 1. Bueno, aquí pongamos 0 en B. Ya, esta combinación veamos cuánto nos da. Entonces, A vale 1, borramos este A de aquí, borramos obviamente el de acá, borramos el de acá. Dice que A vale 1. Ahí está. B vale 0. Entonces le puedo copiar y pegar acá el B0. Listo. Aquí se me borró un poquito la patita. Ya. B0. C vale 1, ¿no? Entonces aquí se intercambian nada más. Este es 1. D vale 1 también. Y B vale 0, ya dijimos. Listo. Entonces en una OR, cuando yo ingreso 1 y 0, ¿cuánto sale? Pues sale 1 mismo, ¿no? 1. Listo. En una AND, cuando yo ingreso 1 y 1, sale 1. Y cuando en una XNOR ingresa 1, 1, sale acá 1. ¿Listo? Entonces con estas tres combinaciones nosotros vamos a trabajar en probar que mi circuito esté funcionando, ¿no? Solo en esas tres combinaciones. Son 16 en total, pero no voy a hacer de las 16, solo voy a hacer de 3. Volvemos al software Model Sim y lo que vamos a hacer es ahora a simular. Entonces para ello vengo acá donde dice simular, comenzar simulación y busco la carpeta que diga work. ¿Sí? Entonces aquí tenemos work y aquí está mi circuito, circcomp, que es el nombre de la entidad. Entonces le pongo OK y se debería desplegar una nueva ventana. Listo, ya tenemos aquí desplegada la nueva ventana, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que para que se nos genere las señales de acá, pues yo debía poner add waves, ¿no es cierto? Hay una nueva forma que les voy a precisamente indicar acá. Déjenme un segundito porque no quiero que esté acá abajo, quiero que esté por acá arriba mismo. Quiero que esté ahí. Listo, ahí estamos bien. No quería que esté así abajo separado. ¿Ya? Entonces otra forma que yo ahorita el día de ayer me di cuenta que podemos hacer para generar las señales de acá es venir a la entidad en donde dice circcomp, clic derecho, poner add wave y por defecto ya nos genera todas las entradas y salidas que yo he registrado en esa entidad. Otra forma, como ya vimos, era escribir acá abajo en la línea de comandos, puedo escribir el comando que me permite abrir las pantallas, ¿no? Que es add wave asterisco y doy enter y con eso también puedo generar lo que es esta parte. Listo. Ya tengo aquí las tres entradas, bueno, serían 4 entradas y la salida F. ¿Ya? Entonces voy a probar mi primera combinación. ¿Les parece? Mi primera combinación, ¿cuál es? Todas las entradas en 0, la salida debe dar 1. Entonces vamos aquí a probar eso, ¿no? Entonces vengo aquí a la entrada A, le pongo clic derecho y le pongo aquí donde dice forzar. Le pongo forzar y el valor al que le voy a forzar va a ser el valor 0. ¿Sí? Porque estoy simulando esta primera combinación en la cual la salida debe ser 1. ¿Ya? Ya está forzado a 0 el valor de A. Vengo acá en la entrada B, de igual forma forzar, el valor al que le voy a forzar va a ser el valor 0
y le pongo OK. Listo. Incluso aquí ustedes ven en la parte de la línea de comandos me sale el valor que yo estoy asignando, ¿no? Que es 0. En la entrada C de igual forma voy a forzar el valor de la entrada C a valor 0, ¿no? Y finalmente en la entrada D de la misma manera 0. ¿Ya? La salida F, como es salida F, no puedo forzarle yo. No puedo asignarle un valor. ¿Listo? Y con eso yo ya voy a poder correr. ¿Ya? Entonces le voy a poner que corra durante 50 nanosegundos. Entonces tenía dos opciones, ¿no? Poner aquí run 50 ns. ¿Por qué 50 nanosegundos? Porque si ustedes se fijan aquí en la distribución, mi escala está en 100 nanosegundos. Entonces si yo pongo correr 100 nanosegundos completarían dos cuadritos. Entonces yo quiero solo enfocarme en un solo cuadrito y por eso pongo 50 nanosegundos y pongo enter. Y como ustedes ven ya se generó aquí los valores. Ahora no se entiende mucho, ¿no? No se entiende mucho, pero haciéndole un zoom, ¿sí? Yo vengo acá a donde dice wave, zoom, y voy a enfocarme un poquito más. Entonces igual hacemos otro zoom también, ¿no? Listo. Entonces yo aquí ya me puedo dar cuenta cómo está la situación de mi entrada. Miren, la entrada A, ¿cuánto vale? Vale 0. La entrada B vale 0. La entrada C vale 0. La entrada D vale 0. Y por lo tanto la salida F se le ha asignado el valor de 1, que es precisamente lo que nosotros ya analizamos. ¿Sí se dan cuenta? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? A partir de los 50 nanosegundos, si ven que aquí ya me reconoce que no tengo datos ingresados. ¿Por qué? Porque yo le puse que solo corra durante 50 segundos. Entonces, aquí voy a ingresarle una nueva combinación. ¿Qué combinación le voy a ingresar? Pues la segunda que nosotros probamos, ¿no? Que cuando A es 0, B vale 1, C es 0 y D 1, la salida debe ser también 0. Entonces vamos a ir forzando esos valores. Primerito A le forzo nuevamente a 0, ¿no? Entonces pongo A, forzar, nuevamente a 0. Ok. ¿Ya? La B, ¿a cuánto debo ponerle B? B a 1, C0 y D1. B va a 1, entonces ahora doy clic derecho en B, forzar el valor de la variable, pero ahora ya no le pongo a 0, le pongo a 1, ¿verdad? 1 ahí. C era 0, se mantiene en 0, y D se fuerza a el valor de 1. Y le ponemos aquí 1. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a correr nuevamente la simulación, pero durante 50 nanosegundos, ¿no? Tengo esta opción de correrlo con línea de comandos, o tengo la opción acá en donde dice run. Pero si yo le pongo run, por defecto va a correr durante 100 nanosegundos. Entonces yo, como estoy solo en el ámbito de los 50, aquí voy a escribir 50 nanosegundos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros ahorita? Entonces le pongo run 50 y en vez de escribirlo acá con línea de comandos, puedo darle un clic en donde dice run y ya se nos generó. Miren, entonces nos venimos ahora al análisis de acá. La entrada A, ¿cuánto vale? Miren ahí. De hecho, si miran ese recuadrito de color blanco, en la parte de abajo de ese recuadrito que dice 0, ¿verdad? Entonces A vale 0. B, ¿cuánto vale? B vale 1. C vale 0. D vale 1. Y por lo tanto la salida F vale 0, que es el valor de la salida que nosotros también descubrimos en el análisis que hicimos acá. ¿Listo? Y para finalizar vamos a probar la última combinación en la que todas valen 1, a excepción de la entrada B. ¿Listo? Entonces vamos a
nuevamente forzar las variables, ¿no? Todas valen 1 menos b. Entonces a vale 1, b se queda en 0, c pasa a ser 1 y d también es 1. Ok. Y voy a correr durante 50 nanosegundos más. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que en total he simulado, miren acá abajo, 150 nanosegundos. ¿Por qué? Porque corrí 3 veces el programa, ¿no? Y vamos a verificar que esté bien. Entonces miren, a vale 1, b vale 0, c vale 1 y por lo tanto d se le asigna el valor de 0, que es el que nosotros habíamos descubierto. Entonces acá hicimos mal, porque nosotros vimos 1 y según la simulación es 1, 0, 1, 1. Ya, entonces seguramente aquí nos equivocamos. 1 y 0 es 1 en una hora, 1 y 1 es 1 y 1 y 1 sale 1, ¿no? Ah, bien está. ¿Qué pasó acá? Uno, 0, 1, 1. Y ahora, aquí hemos ingresado mal, había estado B, ¿no? Había estado así B y nos damos cuenta que es D. ¿Listo? Entonces, qué bueno que nos equivocamos para ver cómo tenemos que corregir esto, ¿no? Entonces, bueno, los valores anteriores fue una coincidencia de que funcionaron, sin embargo aquí vamos a arreglarle esta situación. C and D. Entonces tengo que guardar, ¿se acuerdan? Entonces puedo presionar las teclas Control S, es una opción, o si no venir acá y poner archivo, guardar. Como yo ya presioné Control S, pues ya se guardó aquí de forma automática. Sin embargo, voy a salir de la simulación, porque por si acaso mientras esté simulando no me permite hacer cambios. Entonces, para salir de la simulación debo escribir el comando sim-quit. Al revés creo que es. Quit sim. Exacto. Ya, entonces ahí salí de la simulación. Tengo aquí mi programa, pues guardo. Listo. Vengo aquí al proyecto, compilo. Siempre que hagan un cambio deben compilar. Entonces aquí me dice que la compilación no tuvo errores. Se me pone aquí un visto. Y ahora sí puedo ya simular. Sí, entonces puedo simular, ya les indiqué desde el programa, o puedo incluso escribir las palabras bsim y el nombre de la entidad. bsim circ.com. Listo. Por defecto, miren, incluso hasta ya se me crearon los waves aquí. ¿Ya? Voy a añadir las ondas. Yo puedo hacerlo, ya saben, desde acá. Añadir ondas o escribiendo acá la línea de comandos. Y bueno, vamos a probar la última línea que nos dio un error, ¿no? La última línea era 1011. Entonces, el A le esfuerzo a 1. El B le esfuerzo a 0. El C a 1 también. Y el D también a 1. Y le voy a correr durante 50 nanosegundos, ¿no? Listo, ya se corrió ahí. Ahora no se ve bien, ¿no? No se ve bien. Vamos aquí al wave, ponemos aquí un zoom y ponemos full. Ahí lo tenemos. Entonces miren aquí, A vale 1. Este no nos interesa mucho, ¿no? De hecho, este
Este es el que no nos interesa. Acá. Ahí estamos. Entonces miren, A vale 1, B vale 0, C vale 1, D vale 1 y por lo tanto la salida también es 1. Sí, lo podemos ir verificando también acercando el mouse a estas líneas. ¿Listo? Ahora, ustedes dirán, profe, pero no tiene sentido estar haciendo uno por uno cada una de las señales. Y sí, no tiene sentido, ¿no? Pero por ejemplo, cuando nosotros armamos aquí la tabla de verdad, ¿ya? ¿Cómo generaríamos aquí mi tabla de verdad? Vamos a mover estas combinaciones. La variable D, que según veo es mi entrada menos significativa, va variando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí o no? La variable D. Cero, uno, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces así ustedes van completando su tabla de verdad. La variable D genera un 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La variable C, ¿cómo va cambiando? La variable C va cambiando 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Sí o no? Entonces luego viene aquí un 1 y luego viene aquí otro 1. ¿Listo? Y esto igual se va repitiendo. Ya, así van generando la tabla de verdad. La variable C, B, ¿cómo sería? 4 ceros, 4 unos. 4 ceros, 4 unos. Y la variable A vendría a ser 8 ceros y 8 unos. Entonces nosotros podemos aquí hacer ese tipo de simulación de la siguiente manera. Fíjense, a la variable D, a la entrada D, que es la menos significativa, nosotros le vamos a asignar una señal de reloj. Entonces vengo acá, ya no ponemos forzar, ponemos clock, y le voy a poner aquí una señal de reloj en la cual mi periodo va a ser cada ¿cuánto le ponemos? Cada 20 nanosegundos. ¿Listo? Cada 20 nanosegundos, es decir, 20 nanosegundos va a estar en 0, 20 nanosegundos en 1, 20 en 0, 20 en 1, 20 en 0, 20 en 1. Le ponemos OK. A la variable C nos damos cuenta que tiene un periodo del doble de tiempo. Por lo tanto, también le genero un clock y le generaría con el doble de tiempo de la variable D, es decir, con un periodo de 40 nanosegundos. ¿Listo? ¿Qué logro con eso? ¿Qué logro con eso? Pues lo que logro es que la variable D vaya cambiando 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 y la variable C tenga un tiempo del doble, es decir, que este genere un 00, 11, 00, 11. ¿Listo? A la variable B, ¿cuánto deberíamos ponerle? El clock. Sería el doble de la de C. 80, ¿no es cierto? 80. Y a la variable A, el clock sería el doble de la de B. Entonces 160. ¿Listo? Y en total voy a correr pues precisamente los 160 nanosegundos. Bueno, sería el doble de 160, ¿no? Sería, no, sí, 160 mismo. 160 nanosegundos. Y mi análisis va a comenzar desde 50, ¿no? Miren, ahí se generó. Nos damos cuenta ahí. Miren, desde aquí comienza. Bueno, esta parte anterior es lo que ya hicimos las simulaciones anteriores. Nuestro análisis comienza desde 50 nanosegundos, desde aquí. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cuánto valen mis entradas. 1, 1, 1 y 1. Entonces cuando todas valen 1, la salida también es 1. Seguimos. Cuando todas valen 1, 1, 1, 0. La salida es 0. Muevo al siguiente recuadrito. Si mis entradas son 1,
1, 0, 1. La salida es 0. Entonces, comprobemos las dos entradas que ya generamos, ¿no? Busquémosle esta combinaciones y veamos que en realidad sí esté generando el 0 y el 1, ¿no? Entonces, busquemos la combinación en la que B y D son 1 y A y C son 0. Entonces, B y D son 1 y A y C son 0. Aquí tenemos B y D son 1, ¿no? Al revés, más acá. Ahí estamos, miren. Justo estamos en esta combinación en la que la variable B y la variable D valen 1, la variable A y la variable C valen 0, por lo tanto mi salida debe ser 0 también, y la tenemos aquí en 0, ¿no? Listo. ¿Qué otra cuestión debemos ver? La que solamente B es 0. ¿Dónde estará ese? Ese estará más atrás, ¿no? La que solo B es 0. Busquémosle. Esa no es, esa no es. Ahí está. La que solo B es 0, miren. Cuando solo B está en 0, 1, 0, 1, 1, la salida es 1. ¿Listo? Y la última combinación vendría a ser cuando todas las entradas son 0. Entonces busquemos, esa debe estar al final. Está acá, miren. A, B, C y D, todas las entradas tienen un valor de 0, por lo tanto la salida es 1. ¿Listo? Eso es todo con respecto a esto de la simulación. Ya saben, para ya dar por finalizada la simulación, puedo poner aquí end simulación o escribir la línea de comando que ya lo habíamos escrito por debajo, ¿no? Y listo. Hemos terminado este circuito bastante sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es a complicarle un poquito más. ¿De acuerdo? Vamos a ir complicándole los circuitos que nosotros vayamos generando para que ustedes puedan ya ir haciendo la tarea que estaba aplazada ya durante bastante tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si hacemos un multiplexor? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes del funcionamiento de un multiplexor? ¿O qué hace un multiplexor? ¿Se acuerdan cómo funcionaba? Nadie se acuerda cómo funcionaba un multiplexor. Ya, este es el ejemplo 1 que hicimos, ¿no? Entonces, bajémosle un poquito. Escribimos aquí. Ejemplo 1. ¿Ya? Vamos ahora a hacer el ejemplo número 2. Ejemplo 2. ¿De qué trata mi ejemplo 2? Pues mi ejemplo 2 va a tratar de la simulación de un multiplexor de 4 entradas, ¿sí? Y obviamente una sola salida. ¿Listo? 4 entradas y una sola salida. Entonces, esto es lo que yo voy a generar. ¿Cómo funcionaba este multiplexor? ¿Se acuerdan ustedes? No se acuerdan, ¿no es cierto? Ya, todo dependía del valor de sus señales de control. Entonces, nosotros tenemos, les explico, esto era de electrónica digital de primer semestre, ¿no? Estas señales C1 y C0 son bits de control, o simplemente es una señal de control. ¿De acuerdo? Entonces, las combinaciones que se puede ofrecer en la señal de control, ¿cuáles vendrían a ser? Que las dos sean 0, que las dos sean 0, 1, o que sea 1 y 0, o que sea 1 y 1,
¿Sí o no? Esas son las posibles combinaciones de estas señales de control. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando la señal de control es 0, 0? ¿Qué sucede cuando la señal de control es precisamente 0, 0? A la salida, pues, ¿qué tengo? A la salida tendría el valor del bit de 0, ¿no es cierto? Del de 0. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando mi señal de control genera la combinación 0, 1? ¿Ya? A mi salida, ¿qué va a pasar? O a la salida, ¿qué voy a obtener? A la salida yo tendría el bit de sub 1. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Qué sucede si mi combinación de entrada es 1, 0? Pues se sobreentiende que a la salida voy a tener el de sub 2. Y finalmente, si es que el valor de mi entrada es, pongámosle con color, ¿qué otro color aún ocupo? Azul. Si mi señal de control o mi señal de entrada es 1, 1, se supone que a la salida voy a tener el cuarto bit o el de sub 3. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ya se acuerdan cómo funciona esto del multiplexor. Creo que con esta expresión, ya, ¿verdad? Ya podemos comenzar a trabajar en el proyecto. ¿Ya? Entonces, voy a generar un nuevo proyecto. Ahora, aquí se les va a ir generando todo así mezclado, ¿no? Entonces yo voy a crearme dentro de la carpeta simulaciones VHDL, pues voy a crearme una nueva carpeta para ir poniendo que no se me vaya organizando así, porque bueno, yo hubiese puesto ejemplo 2 y aquí se me va a generar un montón de archivos y yo no voy a saber cuál corresponde a cuál. Entonces voy a crear aquí una carpeta que se llame ejemplo 2, ¿de acuerdo? Y voy a guardarle en esta parte. Entonces puedo venir acá, vamos a hacer un nuevo proyecto y al momento en que le guardo, ya no le guardo solamente en simulaciones VHDL, sino en la carpeta que dice ejemplo 2. ¿Listo? ¿Con qué objeto hago esto? Pues con el objeto de que no se me vaya regando aquí los archivos, porque ustedes ven del primer ejemplo que hicimos, miren, se genera 1, 2, 3, 4, 5, 6 archivos. ¿Sí? La entidad como tal, el respaldo de la entidad, el archivo en donde está generado toda mi programación, se me crean 2 archivos igual temporales y el archivo de la simulación. Entonces de estos 6 documentos se supone que tendrían que crearse para cada una de las simulaciones que yo vaya haciendo, y eso no quiero. Entonces por eso voy a ir haciendo carpetas por cada ejemplo para que dentro de la carpeta se almacenen todos los documentos de eso, ¿no es cierto? Listo, pongámosle de nombre ejemplo 2. Listo, así se va a llamar mi proyecto. Y voy a crear un nuevo archivo y el archivo se va a llamar mux 4 1, ¿sí? Un multiplexor de 4 entradas, 4 nomás pongamos, mux 4. Y le pongo OK. Y listo. Entonces cierro esto. Obviamente esta configuración que era del ejercicio anterior, del ejemplo anterior, tranquilamente le puedo cerrar. Y vemos que dentro del proyecto pues ya se me creó el archivo que se llama mux 4. Entonces doy clic derecho y le voy a editar y se me abre acá para poder comenzar a trabajar. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a comenzar nuevamente. Para esto pues no tenemos tabla de verdad como en el ejercicio anterior, y lo vamos a hacer solo a través de la lógica. Entonces vamos a comenzar con unos comentarios, ¿sí? Recuerden, con varios guiones pues nosotros reconocemos en la programación un comentario y no afecta en sí a la estructura de la programación, ¿no? Entonces le vamos a dar ya una estructura un poquito más chévere. Entonces vamos a poner Instituto Superior Tecnológico Guayaquil. Sí, una especie de encabezado nada más.
Listo. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a poner igual acá, pues vamos a poner carrera de electrónica. Y vamos a poner aquí su nombre, ¿no? Entonces voy a poner yo mi nombre, Diego Barba. Muy bien. Entonces vamos a comenzar ahora sí ya con la programación. Vamos a empezar con la declaración. Entonces la declaración específicamente de librerías y paquetes. Listo. Entonces, ¿cómo declarábamos la librería? Pues ya sabemos, era library y triple E. Bueno, aquí me está reconociendo como comentario aún. Listo. Siempre verificar eso de que debemos verificar los colores, ¿no? Las palabras reservadas son siempre con color rojo. Library y triple E, y pues cierro con el punto y coma. Luego la declaración del paquete, ya saben cómo se lo hacía. Use. Venía IEEE, que es la librería, punto, y el paquete que era el stdlogic, ¿no? std-logic 1164.all, que ese es el paquete pues que nosotros vamos a manejarnos. Luego tenemos que declarar la entidad. Entonces comentamos declaración de la entidad. Listo. Entonces aquí vamos a declarar la entidad. Pues ya saben, la palabra reservada es entity. ¿Sí? Miren, de nuevo me reconoce como comentario. Doy un enter y ya lo reconoce bien. Entity, le vamos a poner el mismo nombre del archivo, que lo llamamos mux4. Y luego is. Recuerden que siempre que las líneas terminadas en is no es necesario será la declaración con punto y coma. ¿Sí? Luego viene la declaración de los puertos, pues genero ahí punto y coma y vamos a declarar los puertos dentro. Entonces, ¿qué entrada o qué entradas nosotros tenemos aquí en un multiplexor, ¿no? Entonces vemos que las entradas son de 0, de 1, de 2 y de 3. Y las señales de control son C1 y C0. Entonces nosotros vamos a declarar esas entradas y bueno, la salida también acá. Entonces, la entrada la vamos a poner así, ¿no? De 3, de 2, de 1 y de 0 van a ser entradas y van a ser stdlogic, ¿no? Ya habíamos hablado que al poner stdlogic que estamos hablando de entradas lógicas o bits. Listo. Las salidas o la salida en específico pues va a ser la salida Z, que va a ser out, ¿no es cierto? Y también es de tipo stdlogic. Y finalmente pues las señales de control, que a la vez siguen siendo entradas, pues ya sabemos que va a ser C1 y C0 y que van a ser también entradas, ¿no? Incluso pude haberle descrito en la línea inicial junto a D3, D2, D1 y D0, pero bueno, para más o menos comprenderle que van a cumplir otra función, pues lo puedo detallar de esta forma, ¿no? Finalmente cierro la edición de la entidad poniendo en mux4 el nombre de la entidad y el punto y coma, no nos olvidamos. Muy bien, ya tenemos entonces la declaración ahora de la entidad. Vamos a declarar la arquitectura. Entonces pongamos aquí architecture. Ya, bueno, me faltó el comentario, entonces puedo poner aquí descripción de la arquitectura. Listo. Entonces architecture, vamos a ponerle multiplexor, el nombre de la arquitectura, y esta va a comandar la entidad que se llama mux4. Entonces, por eso pongo arquitectura del multiplexor de la entidad mux4 es. Listo. Recuerden, is nunca va con punto y coma. Y aquí sí ya comenzamos con la arquitectura. Entonces para comenzar, la palabra reservada begin, ya saben, ¿no?
Aquí vamos a empezar a describir ya como tal mi arquitectura, ¿no? Vamos a comenzar diciendo, a ver, la salida Z va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la primera entrada, es decir, a la D0, ¿cuándo? Entonces aquí ocupo una nueva instrucción que nosotros vamos a comenzar a utilizar, que es el when. Entonces digo allá, la salida Z va a ser igual a la entrada 0 cuando la señal de control es 0, 0, ¿sí o no? Entonces me vengo nuevamente acá y digo allá, when la señal de control. ¿Cuáles son las señales de control? C1 y C0. Entonces pongo aquí C1 es 0 y C0 también es 0, ¿no? Entonces venimos acá al model sim, when C1 es igual apóstrofe, ¿sí? El ASCII del apóstrofe es 39, así que si en su teclado no lo tienen, yo en mi teclado no tengo este símbolo, entonces lo que hago es marcar Alt y al mismo tiempo presionar las teclas 39 y con eso pues ya genero el apóstrofe. When C1 es 0, ¿sí? Y C0 es igual también a 0, ¿sí o no? Entonces miren, ahí ¿qué estoy diciendo? Z va a ser igual al valor de entrada de 0 cuando las entradas de control, tanto C1 y C0, sean igual a 0. ¿Listo? Luego ocupamos igual la condición else. ¿Qué quiere decir esto? Caso contrario, ¿qué debemos escribir acá? El valor de Z a que será igual. Antes de pasar a eso, recuerden que yo les había mencionado para establecer igualdad en VHDL, debemos hacerlo con el menor igual. Entonces, Z menor igual, entonces ahí estoy diciendo que a Z se le asigna el valor de D0. Ustedes dirán, profe, pero bajo ese criterio, pues aquí también debería venir menor igual, y no es así, porque aquí lo que estoy haciendo es una labor de perdón, una labor de lectura. Entonces solo estoy diciendo, si es que la C1 era 0, pero no le estoy asignando el valor de 0, entonces si yo le pongo, digámoslo así, menor o igual, lo que voy a hacer es automáticamente a la C1 asignarle el valor de 0 fijamente. Entonces cuando ustedes solo ponen igual a 0, pues están leyendo, están comparando que realmente sea 0. Pero cuando ponen menor o igual que 0, entonces ahí sí ya le están asignando ese valor, ¿ya? Listo. Algo parecido sucede en Arduino, ¿no? Cuando ustedes quieren asignar el valor, le ponen igual, pero cuando quieren leer o comparar, entonces le ponen igual, igual, ¿ya? Listo. ¿Qué debemos poner acá? Pues lo siguiente, ¿no? La misma Z, no hace falta volver a escribir Z igual a D1, ¿ya? No hace falta volver a escribir Z porque la programación ya entiende de que estoy trabajando con la salida Z. Entonces a esta partecita le puedo obviar y dejarle solamente así. D1 Z tomará el valor de D1 cuando aquí voy a volver a copiar para no tener que volver a escribir, ¿sí? Cuando tomaba el valor de D1, cuando la señal de control C1 era 0 y C0 era 1. Entonces C1 era 0 y C0 era 1 acá, ¿sí? Caso contrario, tomará el valor de 2 cuando C1 es 1 y cuando C0 es 0, ¿no? ¿Estamos bien? C1 es 1 y C0 es 0. Caso contrario, Z tomará el valor de 3, ¿sí? Y cierro la declaración. No hace falta poner when C1 es igual a 1 y C0 es igual a 1, porque esa es la única combinación que me falta. Entonces basta con decir el caso contrario. Para cualquier otro caso, D3 vale Z o Z vale D3. Listo.
Con esto ya podemos nosotros ir cerrando la arquitectura. Entonces el nombre de la arquitectura es multiplexor y el punto y coma. Listo, ojalá estemos bien, no nos hayamos comido nada y vamos a tratar de compilar, ¿de acuerdo? Un errorcito. Nos dice cerca de in en la línea 11. Ya, aquí hay un error, me dice. Ah, ya, es que aquí me faltó el 2 puntos. Chévere, estaba fácil este error. Antes de compilar siempre guardar. Listo, ahí ya lo tenemos, miren, compilado. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver es si es que realmente está funcionando. ¿Sí? Para ello, pues vamos a la simulación. Podemos simularlo como ustedes ya vieron. O también tecleando acá el bsim, ¿no? Bsim y el nombre del archivo que era mux 4. Vean, doy enter y se abre pues ya la pantalla de la simulación. Entonces veamos de qué se trataba o cómo funcionaba esto de un multiplexor de 4 entradas. Yo tengo aquí pues precisamente las 4 entradas, no están aquí detalladas las entradas en mis ondas, entonces yo puedo poner aquí add wave y se añaden, ¿no? Si no, simplemente poner aquí add wave asterisco y con eso se añaden automáticamente todas mis entradas. Entonces siempre hay esa doble posibilidad, por líneas de comando o por la parte de acá arriba, ¿no? Listo, entonces ¿qué se entiende? Si mi entrada de control es 0, 0, pues yo voy a puentear el valor de la entrada 0 de 0 a la salida. Por lo tanto, voy a poner todas mis entradas en 0 a excepción de la de 0. Entonces, la de 3 va a ser 0. La de 2 la voy a forzar también al valor de 0. La de 1 de igual forma, ¿no? La voy a forzar al valor de 0. Y la de 0 la voy a forzar esta al valor de 1. ¿De acuerdo? Ya van a ver por qué. La Z, como es salida, no tengo que forzarla. No puedo forzarla, de hecho. Y las entradas de control, pues les voy a entrar a forzar también a 0, 0. ¿Ya? Ustedes dirán, profe, ¿por qué a 0, 0? Porque según mi análisis previo de un multiplexor, cuando la entrada de control o las entradas de control son 0, 0, pues el valor de la salida también es el valor de la entrada 0. Entonces, bajo ese criterio, si yo tengo 0, 0 y la entrada de 0 es 1, pues a la salida también debo tener el 1. Vamos a correrle a ver qué pasa, ¿no? Veamos si es que en realidad está sucediendo. Miren, con la entrada de control 0, 0, el valor de la salida vale 1. ¿Pero por qué? Porque el valor de mi entrada de 0 vale 1. Entonces lo que hace simplemente es tomar la salida, el valor de la entrada a la que le corresponde. Por ejemplo, si yo solo le cambio, ojo, voy a forzarle a 0 también la entrada de 0, simulo, la salida automáticamente también se pone en 0, porque lo que está haciendo es simplemente tomando el valor de la entrada y mandándole a la salida. ¿Ya? Listo, pongamos otra, pongamos la de 2 a 1, ¿les parece? La de 2 a 1. ¿Qué pasa si simulo? No va a pasar nada. La salida va a seguir siendo 0. ¿Por qué? Porque sigo con la señal de control seleccionando la entrada 0. Ahora, vengo a mi análisis y digo allá, para poder puentear la salida 2, la entrada 2 hacia la salida, yo necesito ingresar la combinación 1 y 0 en mi señal de control. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Entonces vamos a poner en esta señal de control la combinación 1, 0. Eso quiere decir que C1 es 1.
y simulamos. No me cogió. Aquí es 1. Ok. Y ahí sí simulamos y vemos que la señal de control tiene la combinación 1, 0. ¿De acuerdo? Y la salida Z es el mismo valor de la entrada de 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo comprobamos? Pues si la D2 le fuerzo al valor de 0, entonces al simular la Z también será 0. ¿Listo? Vamos a probar la última combinación. La combinación 1, 1 en la señal de control debería puentear hacia la salida la entrada de 3. ¿Ya? Entonces, volvemos a la simulación. Vamos a poner aquí el valor de 1. Y vamos a simular. ¿Qué vamos a obtener a la salida? Pues obviamente 0, porque si vemos el valor de la entrada de 3, también es 0, ¿no? Entonces le voy a mandar a 1 y voy a simular, y pues ahí sí en la salida tendremos el 1. Listo, ese es el funcionamiento, miren, de un multiplexor que lo hemos generado. ¿Cuál va a ser el reto ahora? Voy a salir de la simulación. ¿Ya? El reto va a ser que en este mismo programa pues generemos el mismo multiplexor, pero no ingresando como bits, porque aquí estoy ingresando la entrada en bit de 3, la entrada en bit de 2, la entrada en bit de 1, la entrada en bit de 0. Y lo vamos a generar ahora con vectores. A ver si es que lo podemos hacer. Entonces, para ello pues vamos a revisar un poquito la teoría en relación a cómo declarar lo que son vectores. Y de hecho lo tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se declara un vector? No hace falta declarar las 3 entradas, o las 4 entradas en este caso. Lo que nosotros debemos hacer es declarar un único vector, como por ejemplo aquí. Ustedes lo pueden ver, el vector X. Es tipo entrada y es un stdlogic, pero le agregamos la denominación de vector. Y luego la cantidad de elementos que va a tener ese vector. Por ejemplo, este vector X, que lo denominamos aquí, lo podríamos llamar como un vector de 2 elementos o de 2 bits. ¿Por qué? Porque tiene el X sub 1 y el X sub 0. ¿Ya? Por ejemplo acá, bueno, aquí es un mismo caso, ¿no? Veamos por aquí. Miren, tenemos acá el vector Z. Es igual, de tipo stdlogic, vector, pero en este caso comienza mi numeración desde 0 hasta 3. Entonces eso implica que el vector Z tiene 4 bits o 4 elementos. Sería el Z0, Z1, Z2, Z3. ¿Sí? 0, 1, 2, 3 son 4 elementos. Entonces nosotros vamos a tratar de generar esta misma programación con el mismo funcionamiento, pero declarando con vectores. Ustedes dirán, profe, pero si ya funciona, ¿para qué voy a declarar como un vector? Y sí, tiene toda la razón, pero, por ejemplo, imagínense que yo les pido un multiplexor de 16 bits. Entonces, ¿qué implicaría eso? Eso implicaría pues que yo tenga que declarar aquí 16 variables de entradas. De 15, de 14, de 13, de 12, de 11, así hasta llegar al de 0. Y creo que eso es ya contraproducente, ¿no? Entonces, ese es el reto de ahorita. Pues vamos a ver si lo sacamos, ¿sí? Ya no hace falta escribir D3, D2, B1, D0, sino simplemente D. Y para expresar que es vector, pues pongo aquí guión bajo vector. Listo. Y para indicar la cantidad de elementos que va a tener este vector, pues lo que hago es identificar, ¿no? ¿Cuántos eran? Era de 3, de 2, de 1, de 0. Entonces pongo, comienza en el 3 y regresa down to, esa es una palabra reservada, hasta 0. ¿Listo? Entonces, esta liñita lo que hace es
sustituir a la línea que habíamos creado, ¿no? Que era de 3, de 2, de 1, de 0, in espacio std guión bajo logic. ¿Listo? Entonces, miren, sustituyo así de forma fácil. ¿Ya? Listo. Vamos a ver hasta ahí si es que se genera un error. Obviamente ya no tengo la variable de 0, pero sí tengo el elemento de 0. ¿De acuerdo? Igual, ya no tengo la variable de 1 o el puerto de 1. Lo que tengo es el elemento del vector D en la posición 1. Entonces aquí tendríamos que cambiarle también estos paréntesis en mi programación. ¿Listo? Control S para guardar y esperemos que la compilación sea exitosa. Bien, tenemos compilación exitosa y veamos si vamos a poder trabajar, ¿no? Veamos si vamos a poder simular aquí igual que lo hicimos antes. Entonces venimos aquí, iniciar simulación. Vamos a hacer esta parte y vemos que se nos genera, pero ustedes dirán, miren, pero profe, el vector D ya está solo 1. Y sí, porque ya es un vector, pero yo le puedo hacer esto, miren, tac, y ya se me generan los elementos de ese vector. ¿Listo? Entonces añadimos las ondas, ya saben, ¿ya? Igual el vector D le puedo expandir, al vector D le puedo poner pues mismo, ¿no? Lo mismo que hicimos allá. Probémosle el D1, ¿ya? Solo hagamos este cambio, ¿ya? Forzar hacia 1. ¿Listo? Y en mi combinación, ¿qué deberé hacer o qué cambio deberé hacer para que salga la señal 1? Pues yo debo ingresar la combinación de las señales de control 0 para C1 y 1 para C0. Entonces a la C1 le pongo 0 y a la C0 le pongo 1. ¿Ya? Si yo quiero las demás de estas, pues les mando a 0, ¿no? 0 acá. La de 2 también sería 0. Y la de 0 también sería 0. La de 1 ya le pusimos a 1, ¿se acuerdan? Entonces voy a poner una simulacióncita y veamos qué es lo que sucede. A ver, vamos a identificarlo. Cuando mi señal de control es 0 y 1, aquí también lo podemos ver. Cuando mi señal de control es 0, 1, como acá, la señal que estoy obteniendo a la salida es la de 1. Y la de 1 es 1, por eso a la salida tengo 1. Entonces voy a probar si es que en realidad está funcionando. La de 1 le voy a poner 0. Y con la misma señal de control voy a simular. La salida pues tiene que pasar a 0. Entonces miren, hemos logrado realizar una modificación al programa de tal forma que el ingreso ya no lo hicimos por bits, sino que el ingreso lo hicimos por vectores. ¿Ya? Voy a hacer exactamente lo mismo con el vector C, a ver si sale, ¿no? Entonces aquí sería C, es un int, pero sería un stdlogic vector, ¿sí o no? Este solamente sería 1 down to 0, ¿sí o no? De 1 y 0, porque era el C1 y el C0. Entonces aquí ¿qué sería? Ya no sería necesario poner el C1 y el C0 por separado, sino solamente sería poner C es igual a 0, 0, ¿sí o no? Porque como es un vector, yo sé que ya viene junto. Entonces si C presenta la combinación de sus dos elementos en 0, 0, puentea la entrada 0 hacia la salida. ¿Cómo pondríamos acá? C con la combinación 0, 1 permite la salida pues de sub 1. Y aquí sería C con la combinación 1, 0. ¿Sí? Considerando que C es ya un vector y tiene pues los bits juntos, ya no toca hacerlo como C1 y C0, sino solamente así. Entonces, listo. Archivo, guardar y vamos a compilar.
No, ya no nos permite compilar, no sé por qué. Bueno, de lo que veo tal vez es una falla del software. Hay veces que ya se hacen ciertos cambios y yo quiero probar si mis cambios surtieron efecto y ya no me deja compilar. Entonces lo que toca hacer en este caso es cerrar el proyecto y crear un nuevo proyecto. Entonces yo voy a crear aquí una nueva carpeta que se llame ejemplo 3. Listo, le voy a dejar ahí el ejemplo 3. Voy a volver al Model Sim y lo que voy a hacer es a cerrar este proyecto que ya lo habíamos puesto, ¿no? Listo, y voy a cerrar incluso el archivo y voy a crear un nuevo proyecto, New Project, y ya voy a guardarle pues en la carpeta 3 que me creé en el ejemplo 3. Ya el nombre del proyecto pues va a seguir siendo ejemplo 3. Ahora no me acuerdo si es que copié el texto. Bueno, ya vamos a ver. Ejemplo 3. Voy a crear un nuevo archivo y el nombre que le voy a poner va a ser mux4 vec. Es decir, que estoy haciéndole con vectores. Listo. Entonces le pongo aquí OK y ya se nos crea el mux4 vect. ¿Sí? Voy a editar y veamos si es que copié. Sí le he copiado, pero le he copiado antes de convertirle a vector. Entonces vamos a volver a hacer el cambio, ¿no? Aquí era de in dstdlogic, era vector, y cuántos elementos tenía, pues tenía 3, down to 0. Listo. El otro cambio que le hicimos fue que aquí era c, in stdlogic, pues va a seguir siendo aquí vector, pero este solo tenía 2 elementos, ¿no? Entonces sería 1 down to 0. Mi entidad ya no se llamaría mux4 solamente, sino mux4 vec, y pues acá también 0 mux4 vec, y la arquitectura sería para el mux4 vec. Listo. Recuerden, por lo general el nombre de la entidad debe ser el mismo nombre del archivo que ustedes están generando, ¿ya? ¿Qué más cambiamos? Aquí para seleccionar los elementos, ¿no? Entonces sería de 0, de 1, de 2 y de en la posición 3. Y el otro cambio que le hicimos fue que, como ya es vector, pues aquí ya lo puedo escribir así junto, 0, 0. Aquí sería 0, 1. Y aquí sería 1, 0. Listo. Entonces, archivo guardar. No hicimos ningún otro cambio. Listo. Y vamos a ver si ahora sí compila. Ya. Compiló, pero bueno, con errores. ¿Cuáles son mis errores? Que está mal, dice los apóstrofes. Ya. Entonces, capaz y ya no es con apóstrofes cuando trabajo con vectores. Lo que yo había visto es que tal vez pueden ser con comillas, ¿no? Veamos si es que sale con comillas. Guardo y compilo. Exacto. Miren, llegamos a una conclusión. Cuando queremos comparar con bits solamente, debo utilizar lo que son apóstrofes, ¿sí? Entonces C1 era igual apóstrofe 0, C0 era igual entre apóstrofes 0 y así sucesivamente, ¿no? Pero me doy cuenta que cuando trabajo ahora con vectores, para querer comparar con el vector, pues debo hacerlo con las comillas, ya no con los apóstrofes como era antes. Entonces cuando es con vector, pues el valor va con comillas, y cuando es solamente bits, el valor es con apóstrofes. Listo, vamos a verificar que todo esté bien y le ponemos entonces aquí, añadimos las entradas, no serían las entradas, las ondas. Listo, y miren, ya tengo el vector D como un vector de 4 elementos y el control C como un control de 2 elementos. Entonces nuevamente lo que hicimos antes, ¿no? Voy a forzar todas a 0
a excepción de esta le voy a mandar a 1, la D1. Era acá arriba, ¿no? Es acá arriba. La D2 le voy a mandar a 1 y todas las demás les voy a poner a 0. Listo. Y esta también les voy a poner en 0, 0. ¿Qué pasaría cuando yo pongo mi señal de control en 0, 0? Al momento en que simulo, si mi señal de control está en 0, 0, pues puentea la entrada de 0. Y como mi entrada de 0 es 0, pues a la salida también voy a tener 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué combinación debería ingresar para que la señal puenteada sea la de 2? Entonces vengo acá, para que la señal sea la de 2, color morado, debo ingresar 1 y 0 en el vector. Entonces, aquí sería 1 y 0, entonces fuerzo aquí a 1 y simulo. Y miren, en mi salida ya tengo el número 1, que es la entrada de acá. Entonces, hemos cumplido el reto que era realizar esta programación. Voy a salir de la simulación, pero declarada con vectores. ¿Listo? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, nada más. Voy a dejar ya de grabar. Esto ya lo guardamos, por si acaso está guardado. Y con esto pues ya podrían desarrollar ustedes lo que es la actividad del que estaba pendiente, ¿no? La actividad número 5. Sin embargo, hemos de organizar alguna tutoría también para poder guiarles un poquito más, porque tienen que hacer un comparador, ¿no? Esta es la actividad que deben hacer. Listo. Entonces, muchas gracias por la atención.